En primer lugar, nunca tuvimos el acompañamiento de los medios, nunca lo tuvimos. Los medios estaban más vale a favor del matrimonio gay, ¿no es cierto? Pero yo no creo que fue la votación por presión de los medios, porque si no hubiera ganado el no a la modificación de la ley de medios, ¿no? Que había toda una postura de los medios en contra y sin embargo ganó el sí. Esto es una cuestión política y es una cuestión política que no se manejó con transparencia. Por eso yo les dije que tenemos que caminar hacia un Estado más transparente. ¿Y por qué les digo que no se manejó con transparencia? Primero, se puso fecha para decidir esto el 14 de julio para votar y el oficialismo sabía que la presidenta el 14 de julio iba a estar en China. Entonces, subió a 2 senadoras al avión. Por supuesto, ustedes me dirán, no le eche la culpa a la presidenta. Yo le echo la culpa compartida a las dos, a las que subieron al avión, que dijeron que iban a votar en contra y que después se fueron, y a la presidenta porque las invitó. Pero además porque no estaba la presidenta y el presidente del Senado, que es Cobos, tuvo que ocupar la primera magistratura del país. Si había un empate, él se había pronunciado en contra del proyecto. O sea que, primera cuestión, si la presidenta quería ir a China con los legisladores, porque era un viaje realmente comercialmente era muy importante, ustedes saben que se está debatiendo todo el tema de las exportaciones a China, bueno, quedaban dos opciones. Nosotros nos avisaban y cambiábamos la fecha del tratamiento, le avisaba el bloque oficialista y pedía el cambio del tratamiento, o llevaba 2 senadores del sí y 2 senadores del no, porque llevó solo 2 senadores del no y dejó completo las del sí. Entonces desequilibró, el segundo, bueno, es lo que decía antes, porque uno cuando compromete una palabra y dice que va a votar de una forma, tiene que mantener la coherencia y sentarse y votar de esa forma. Pero además, acá hay un tema que no lo podemos soslayar, y es el tema del dinero. Las provincias argentinas, ustedes saben que son anteriores a la nación. ¿Sí? O sea, la nación argentina la constituyen 14 provincias fundadoras. ¿Cómo se reparten los fondos? Con lo que se llama la ley de coparticipación federal. Hoy, normalmente es el 52, digamos, por la ley, 54% para las provincias, el 46% para la nación. Hoy a las provincias argentinas solo les está llegando el 28% de los impuestos nacionales coparticipables. El 28%. ¿Qué significa? Que el resto del dinero lo tiene el Poder Ejecutivo y con ese dinero el Poder Ejecutivo logra disciplinar a los gobernadores que están endeudados, que tienen problemas con los empleados públicos, que piden aumentos. Entonces le dice, te doy aumento si su senador vota. O se olvidan que la senadora de La Rioja dijo, estoy en contra, pero voto por mi provincia. ¿Qué es eso, estar en contra y votar por mi provincia? Porque tiene una presión del gobernador de la provincia, que si ella no vota en tal sentido, no le van a mandar el dinero. Para eso tenemos que trabajar para terminar con eso. Para eso estamos tratando de trabajar los bloques opositores. Estamos trabajando por el 82% móvil. ¿Por qué el gobierno dice no quiere darle el 82% móvil a los jubilados? Que es un derecho humano, es la gente que aportó y es la gente que nosotros, ahora los que trabajamos, aportamos para que el día de mañana los jóvenes, que son ustedes, cuando trabajen, nos sostengan a nosotros. Nosotros tenemos obligación de sostenerlos a ellos. ¿Por qué no les dan el 82% móvil? ¿Por qué no permiten que nuestros padres, que nuestros abuelos vivan con dignidad? No es porque se vaya a desfinanciar el Estado, no es así, es una falacia que se va a desfinanciar el Estado. Es que el dinero que ellos tienen para la caja política que el gobierno tiene, no la quiere destinar a los jubilados, la quiere tener para hacer los manejos que hace. Te doy dinero para obras si estás conmigo. Si no estás conmigo, no te doy dinero para obras. Mi provincia
no recibe, es oficialismo en San Luis, yo el partido mío es oficialismo en San Luis, y somos oposición a nivel nacional. Y mi gobernador estaba a favor del matrimonio de las personas del mismo sexo. Sin embargo, como lo dijo en Grondona, y dijo, yo votaría si fuera senador distinto a la senadora Neila de Alonso. Sin embargo, nunca me llamó para decirme, no hagas esto, votá a favor, no vayas, levantate, abstenete, dijo en Grondona, yo la respeto aunque piensa distinto que yo. Y miren que Gloria no recibe un peso más de lo que le corresponde y menos de lo que le corresponde. Tiene 25 juicios en reclamo de fondo en mi provincia. Sin embargo, a mí no me hablaron para que yo cambiara mi voto. Eso demuestra lo que es la convivencia plural, ¿no es cierto? Y el respeto por la idea diferente del otro. En esto tenemos que trabajar, y ahí en eso responde la primera pregunta. Esto es política. Y falta a lo mejor de una convicción clara. Hubo senadores desde el principio que dijeron voto por el sí. Están en su derecho, yo los respeto, y ese es el diferente pensamiento. Voto por el sí, voto por el no. Ahora otros que dijeron voto por el no, y a último momento se abstuvieron, se fueron a China, o tuvieron que votar por la provincia, etc. Entonces no fue una cuestión de los medios, fue una cuestión de política. Las firmas, vos me preguntabas si vio las firmas, sí, por supuesto, las firmas y las marchas sirven porque la sociedad tiene que estar movilizada. Miren, demasiado amogozados estábamos hasta ahora. Absolutamente amogozados. Cada uno en su casa, total es cuestión de otros. Total es cuestión de otros. Esto ha servido para que veamos que si no defendemos nuestros derechos, nadie los defiende. Entonces, sirve como testimonio la firma, la movilización, ocupar los espacios, formar ONG, exigir que los candidatos se pronuncien, exigir rendición de cuentas cuando uno termine el mandato. ¿Cómo votó esto? Sigan las votaciones, por eso les digo, sigan las votaciones, entren en internet, vayan, porque ustedes en la televisión ven un tablero nada más. Lo tienen presente que cuando está una votación, la televisión enfoca un tablero. Ustedes no saben qué número tengo yo en ese tablero. Yo tengo un botón verde y un botón rojo. Entonces hay que hacer un poco más de eso. Hay que entrar en internet, entrar al Senado, Senado, Cámara de Diputados, bueno, etcétera, y ver cómo votó cada uno. Los concejales, qué propusieron, cómo votaron. La basura, qué sé yo, el cambio de nombre de plaza, los parques, etcétera. Yo le preguntaba futuro, y eso puede tener fuerza por una cantidad de números que se juntaron. Por supuesto que tiene que tener fuerza, pero la mayor fuerza tiene el voto. Porque ustedes háganse esta reflexión. Mientras ustedes estaban todos acá, 300.000, 400.000, 500.000 personas, 200.000, Pampuro estaba firmando la anulación del dictamen de unión civil, sin correr los traslados, porque él podía creer que estaba correcto, pero nos tendría que haber corrido traslados, ni a un reo de violador, asesino, etcétera, se lo condena sin escucharlo. A nosotros se nos anuló el producto del trabajo de un mes recorriendo las provincias argentinas, más esto, hecho además donde nos hemos hecho asesorar por académicos, titulares de cátedras de familia, tratando de conciliar, porque ojo, que ahí no era el peronismo federal, era un partido provincial, era la Unión Cívica Radical, y había 2 senadores del oficialismo, o 3. Entonces, y sin embargo no se escuchó. Porque por eso le digo, porque las decisiones se toman desde la política. Entonces cuando yo los llamo a participar y a ocupar los espacios y a animarse, es porque debemos ingresar a la política, porque la decisión se toma desde la política. 72 personas decidimos sobre 40 y pico de millones de habitantes. Sin discutir. Y me olvidé, discúlpenme,
disculpame, ¿cómo era? Ahora, todo lo que pasa, parece que la mayoría... Ya sé lo que me preguntaban. Esto es, en este tema, los casos... familia dividida, claro, que nos van a tapar. Es la cultura de la muerte sobre la cultura de la vida. La cultura de la muerte sobre la cultura de la vida. La República Argentina, en el año 94, decidió cambiar la Constitución. Y en ese cambio de Constitución decidió incorporar un pacto de derechos humanos a la Constitución. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, porque en los pactos de derechos humanos que incorporamos a la Constitución hemos puesto la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En la Convención del Niño la República Argentina hizo una reserva expresa sobre este tema. Entonces debemos exigir el cumplimiento de los pactos de derechos humanos. Y si no, como yo digo, sabemos una reforma constitucional y veremos quién gana. Si los que estamos por el derecho a la vida, por la protección del derecho a la vida, por la protección a la familia, o no. Yo les digo una cosa, la señora miembro de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Arcibay, cuando se presentó para la Corte, el presidente Kirchner la presentó para proponerla a la Corte, ella dio una conferencia de prensa y se presentó como atea militante y como abortista. Cuando vino al Senado, ella dijo que no creía en las posiciones científicas, así, digamos, estoy diciendo que desde la concepción había vida, ¿verdad? Que iba a respetar la Constitución, pero que tenía otro concepto sobre eso. Y sin embargo, hoy está ocupando el Senado la votó. Y está ocupando el cargo en la Corte y hoy está reivindicando el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo. Entonces, son muchas cosas que han pasado en la República Argentina. Y hemos estado callados, porque en realidad eran pocos los que venían en ese momento. Y no es que ella se rectificó ni nada, ni cambió, no dijo yo ratifico, esa es mi posición. Y la mayoría del Senado en ese momento la votó, porque ella llevaba solo la votación, solo el voto del Senado de la Nación. Un miembro de la Corte que se pronuncia como a favor del aborto. Entonces, hemos estado amorosados, quietitos en nuestras casas, y esto ha sido una de las cosas buenas que ha dejado. Hemos despertado. Otros países se despertaron mucho antes. Hemos despertado. Y ustedes han despertado, y lo hermosísimo de esto es el despertar de la juventud. Por eso digo que ustedes son el presente, porque no hay recambio, sino tenemos que generar el recambio. Que ustedes nos empiecen a empujar para que nosotros nos vayamos. Nosotros vamos a ir acompañando. Los vamos a formar y los vamos a acompañar. Ustedes tienen que exigir ocupar los lugares de poder. ¿Qué candidaturas testimoniales? ¿Ustedes se acuerdan de los años? Candidaturas testimoniales. ¿Ustedes les parece que la República Argentina no tenía dirigentes políticos que tenían que llamar a gobernadores, a diputados, a ser candidatos testimoniales para después renunciar? Fue una vergüenza. Y están todos ustedes. Salgan, luchen por sus derechos, exijan que se les dejen los espacios. Ya llegó el momento del recambio generacional, llegó el momento de la sangre nueva, pero si estamos amogosados en nuestras casas, no salimos, y solo vamos a votar cuando tenemos ganas, porque a veces ni siquiera vamos a votar, nos vamos de paseo, nos inventamos una enfermedad. No. Pongamos de pie esta hermosísima República Argentina. Pongamos de pie la República Argentina del Bicentenario. Y la tienen que poner de pie ustedes. Sigan trabajando para esto. Son un ejemplo de compromiso cívico. Se tiene que multiplicar ese compromiso. Conéctense con los jóvenes de las provincias, trabajen con las provincias, cuéntenles su experiencia. Para eso está Internet hoy, están todos los medios de comunicación. Si ustedes penetran, ustedes son nativos digitales. No es como nosotros que tenemos que ir aprendiendo cada cosa nueva que sale. Ustedes la manejan así. Usen esas herramientas para el bien de la patria. La patria los necesita.